nos da la ocasión de hacer un repaso del esquema, no del catecismo, pero sí del esquema o de la distribución que utiliza el catecismo. Les decía, y esto viene aquí mismo en el primer párrafo, 25-58. Decimos en la misa, cuando se consagra, al final de la consagración decimos, podemos usar varias fórmulas, pero una de ellas es: este es el misterio de la fe. Pues bien, el catecismo desarrolla el misterio de la fe, pero ese misterio de la fe lo profesa o lo sintetiza en una fórmula escueta que es el símbolo de los apóstoles, o sea, el credo, uno de los credos, el más breve. Y eso fue lo que estudiamos en la primera parte del catecismo. Tal vez ustedes no alcanzaron, ¿verdad? Porque llegaron más tarde que yo ahora. Pero tienen la oportunidad de que al terminar esta última parte, comenzar otra vez y llegar hasta donde llegaron cuando entraron aquí, ¿verdad? Porque esto es cíclico, termina y comienza otra vez, así. Entonces, la fe que profesamos, la estudiamos teniendo como esquema el símbolo o el credo de los apóstoles. Y luego, esa fe tiende naturalmente a celebrarse. O sea, uno tiende a expresarle a Dios, a quien ha creído, su adoración. Esa adoración es el culto. Y ese culto está sintetizado en los 7 sacramentos. Fue lo que estudiamos como segunda parte. Los 7 sacramentos o el culto divino. Que no es nada más darle nosotros gloria a Dios, es ante todo recibir de Dios la salvación que nos llega a través de los sacramentos. La redención obrada por Cristo nos llega a través de esos signos sagrados que son los sacramentos. Obviamente, la fe cristiana no es ni para creerla solamente, ni para celebrarla solamente, es para vivirla en la vida cotidiana. Es un estilo de vida, y es ahí lo que se llama la moral cristiana. Por moral entendemos las costumbres. Hay costumbres de muchas clases, pero el cristiano tiene sus propias costumbres, sus costumbres típicas, que están sintetizadas, o las sintetizó el catecismo en los 10 mandamientos, que están expresados de una manera negativa: no hagas esto, no hagas aquello, pero si lo volteamos y lo hacemos en sentido positivo, pues en lugar de decir no robar, pues ser generoso, usar los bienes de la tierra, etc. Ahora vamos a entrar en la cuarta parte, que es como la coronación de la fe. Es la oración. Ya el culto es oración, pero aquí vamos a estudiar la oración más directamente como una relación personal con Dios. Y vamos a usar como esquema, después de una introducción de qué es la oración, vamos a usar como esquema o seguir las partes del Padre Nuestro, que es como un modelo de oración que el Señor nos dejó. ¿Ya? Podríamos decir que esta cuarta parte se refiere a la espiritualidad cristiana.
disolución de la fe que se ha ido dando de siglos atrás y que ahora llega a un máximo, nos hace ver que la gente antigua creía mucho en la iglesia, porque en la iglesia está compendiado nuestra fe en Cristo, nuestra fe en Dios. Pero después, con la Reforma Protestante, vino: yo creo en Cristo y no creo en la iglesia. Apartó a la iglesia de su fe, porque la iglesia, desde el punto de vista protestante, es muy diferente lo que es la iglesia para el católico. Iglesia no, Cristo sí. Pero luego esa evolución hacia la pérdida de la fe, causada en gran parte por los principios establecidos por la Reforma Protestante, que son la desconexión entre la fe y la razón, y también el principio del libre examen de la Sagrada Escritura, llevó a los hombres a un subjetivismo. O sea, lo que yo pienso, yo leo la Biblia y la interpreto como yo creo, como me parece a mí. Recuerden que habían dejado a la iglesia a un lado, y por iglesia entendemos también el magisterio de la iglesia, una autoridad humana que Cristo dejó para guiarnos. No, esa lección a un lado. Entonces Cristo sí, pero ¿cuál Cristo? El que dice en las Escrituras. Pero ¿cuál Cristo dice en las Escrituras? Cada quien no se pone de acuerdo, porque cada quien interpretaba a su manera. Entonces fueron perdiendo poco a poco esta antigua cristiandad la fe, no solo en la iglesia, sino también en Cristo. O sea, primero, iglesia no, Cristo sí. Después, Cristo no, Dios sí. O sea, Cristo no es más que un hombre famoso, un hombre sabio de la antigüedad, no es lo que la fe de la iglesia ha creído durante siglos. Entonces, no, ese Cristo no, pero Dios sí. Bueno, pero es que una vez que se echa a andar ese principio que disuelve la fe, va avanzando, no se detiene. Entonces acabó siendo Dios no, el hombre sí. El hombre se puso en lugar de Dios. Ahí llegamos al agnosticismo, al ateísmo, al relativismo actual. Pero esta sociedad vacía, fría ya de sus raíces cristianas, que había caído en el agnosticismo, en el indiferentismo, en el ateísmo, redescubre ciertas religiones orientales y cree que con ellas va a llenar ese vacío que dejó su propia fe católica, porque está ávido de espiritualidad. Que la espiritualidad es no conformarse con un mundo material, con lo que nos dan las cosas, la comida, el vestido, la diversión, el dinero, etc. Como que el hombre hay algo que reivindica, que exige algo más, una trascendencia, y esa trascendencia ya no la encuentran en sus raíces cristianas, sino en una espiritualidad vaga que cada quien se fabrica a su gusto. Un ejemplo de esa espiritualidad vaga, vaporosa, ciclosa, es la New Age, la nueva era, que es precisamente una expresión de la religiosidad del hombre actual, que no se conforma con ese ateísmo o con ese vacío y buscan una espiritualidad. Entonces ya no dicen la religión. Yo no soy religioso, yo soy espiritual. Yo no pertenezco a ninguna religión, yo tengo una espiritualidad. ¿Cuál? Con la que él se inventa, la que cada quien cree, dándole al hombre una dimensión más allá de lo visible. Y en eso tienen razón, pero
¿Cuál dimensión? ¿A dónde lleva? ¿Qué hace? Entonces esa espiritualidad es a la que muchos hoy, de nuestros contemporáneos, se aferran, con esa desesperado esfuerzo de no perder un punto de contacto con el misterio de la persona, que no se conforma con nacer, crecer, reproducirse y morir como los animales o como las plantas. Siente que hay algo más, pero ese algo más que le descubría su fe cristiana en Cristo, en Dios, ya lo perdió y ahora andan buscando espiritualidades vaporosas, vagas, que ya no, pues cada quien se inventa. Y así, por ejemplo, se toman de religiones orientales el yoga, el reiki, la meditación trascendental, que para ellos, pues si no tienen más, pues está bien. Pero nosotros teníamos mucho más que eso. Dejar nuestro tesoro para abrazar ese tipo de cosas, pues es bajar, es perder, de plano. Entonces estos europeos y americanos y occidentales que han perdido su fe católica, su auténtica fe cristiana, ahora se aferran, muchos, otros no, otros ni siquiera eso, se aferran a ese tipo de espiritualidades. Pero no crean que el budismo lo toman tal cual, lo aderezan también a su gusto, hacen un budismo desleído, un budismo modernizado, un budismo subjetivizado, cada quien lo usa como quiere. El yoga, la meditación y todo eso. Nosotros pues, como católicos, démonos cuenta que no tenemos que andar buscando en otras partes lo que tenemos en abundancia, manantiales puros, cristalinos, que sacian realmente nuestra fe de eternidad, nuestra fe de absoluto, nos llevan a Cristo, Cristo nos lleva a Dios, al Dios auténtico, único y verdadero. Y todo eso en la iglesia, porque si de todo eso hacemos un lado la iglesia, ya vimos lo que pasó. Comenzaron la reforma a hacer un lado de la iglesia y fue cayendo en que cada quien hizo su propia iglesia y cada quien fue su propio papa. De un cristianismo incluso profundo, con raíces bíblicas, con raíces en una fe firme, se ha pasado a un cristianismo superficial, en que toman de cristianismo una cosa y de otras otra. Yo le llamo a eso religión buffet. Es cuando va uno a un buffet, pues, toma su plato y de esta fuente me gusta esto, de aquella aquello, de aquella aquello otro, y ya formo mi plato, a mi gusto. Y nadie le va a decir, oye, ¿por qué te servís eso? Porque en momentos a mí me gusta. ¿A poco los chicharrones te gustan? Los cueritos en salsa verde. Pues sí, me gustan mucho. Y frijolito. Y eso hacen. Del budismo toman de reencarnación, del hinduismo toman no sé qué, de la religión china, de la religión no sé cuánto, y del cristianismo también toman, y se hacen una religión buffet. A lo que cada quien quiere, lo que cada quien le gusta. ¿Quién es el padre de ese fruto actual? Pues es el protestantismo. Nuestros queridos, muy queridos sinceramente hermanos cristianos no católicos, no se dan cuenta que proceden de una raíz, de una reforma que estableció las bases del actual indiferentismo, del actual relativismo, del actual subjetivismo, en que cada quien quiere lo que se le antoja, se hace su religión a su medida. Parece que lo único que se ponen de acuerdo muchas veces es en atacar a la iglesia, porque sigue siendo allí la gran presencia que sin ella también se vendrían abajo, porque aunque sea en una dialéctica y en una actitud de confrontación, siempre están en contacto con las grandes verdades.
¿Por qué relacionamos nosotros la espiritualidad con la oración? Porque de hecho esta cuarta parte se llama la oración cristiana. ¿Qué es la oración? Decía San Alfonso María Ligorio, el que ora se salva, se salva. Claro, ¿por qué? En primer lugar hay que ver qué es orar y si se ora bien. Porque si orar es nada más repetir así cosas de memoria sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo o caer en un ritualismo vacío, pues no, mejor no se salva. Pero si oración, aunque sea con ritos en la misa, aunque sea con oraciones aprendidas de memoria o leídas como los salmos, pero que uno dice sinceramente de corazón, está entrando en una comunicación con Dios. Y entonces la criatura finita, imperfecta, fugaz, efímera, entra en comunicación, en un diálogo con la presencia infinita, con el amor infinito de Dios, y esa presencia infinita me abraza, me circunda, me compenetra, me diviniza. La oración diviniza. ¿Qué le pasó a Moisés cuando estuvo allá en el monte y bajó con la cara radiante? ¿Se acuerdan? Que los judíos, los israelitas, ni podían verlo. Deslumbraba la cara de Moisés. Miguel Ángel, en su Moisés, ¿no se acuerdan de esa estatua de mármol de Miguel Ángel, Moisés? Parece que tiene cuernos. No son cuernos, son rayos que le salían así de la cabeza. Bien, ¿por qué? Porque estuvo en la presencia de Dios. Y la gloria de Dios lo envolvió, lo compenetró, lo transfiguró, y al bajar del monte encandilaba y se tuvo que echar un velo en la cabeza. Sin llegar a ese extremo de dicha de Moisés, todo el que ora de alguna manera debería resplandecer, ¿no es cierto? Porque ha estado en contacto con la divinidad, aunque sea un ratito en la mañana antes de salir a trabajar, un ratito antes de acostarse, o los domingos salir a misa, o al rezar el rosario, o al rezar cualquier devoción que cada quien tenga, una novena, lo que sea. Cuando la hace de corazón, entra en comunicación con la gran presencia. Y esa irradiación de Dios lo penetra a esa persona, y claro, le va removiendo las entrañas, lo va removiendo todo y lo va transformando, va quemando la basura que lleva dentro, el pecado, la imperfección, lo va transfigurando. Y en expresión de San Pablo, lo va cristificando, lo va convirtiendo en otro Cristo. Como decía San Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Decían que los que veían a San Francisco de Asís les parecía que estaban viendo a Cristo. Su mirada, sus palabras, sus actitudes, parecía que estaban viendo a Cristo. Esa es la mejor forma de evangelizar a los que no conocen a Cristo, ¿no? Que nos vean a nosotros y digan, pues ¿qué tiene este tan extraño? No sé qué tiene, pero me siento como a gusto con esa persona. Me siento más tranquilo, me siento que algo tiene, aunque no se explique. Y entonces buscan el motivo por el cual esa persona está así y encuentran que es Cristo. Y dicen, yo también quiero de eso. En cambio, cuando los cristianos, los que nos decimos cristianos, somos todo lo contrario en nuestra conducta, nuestra manera de ser, violenta o viciosa
mentirosa o lo que sea, nos van a decir, no, ¿quién es ese Cristo en quien creo? No vale la pena. Entonces el cristiano vive habitualmente en una dimensión ya diferente, sin dejar de tener los pies puestos en la tierra, vive como en la presencia de Dios. Aunque esté trabajando, haciendo la comida, o trabajando en la fábrica, dando clase en la escuela, lo que sea, pero vive en la presencia de Dios, todo su pensamiento, todo, aunque no esté haciendo oración, ya su vida es eso, una oración. Decía San Juan Damasceno, decía Santa Teresita del Niño Jesús, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría, en las pruebas, en los momentos tristes o alegres. Y San Juan Damasceno, un santo padre del siglo VIII, del siglo VII creo, la oración es la elevación del alma a Dios, o la petición a Dios de bienes convenientes. Aquí ya se va viendo un poco el tipo de oraciones que hay oración de alabanza, oración de perdón, oración de pedir cosas, y casi es la única oración que sabemos. Dame. Cuando le decimos a Dios, a ver Dios, ¿qué necesitas? Necesito tus manos y tus pies, tu boca, que vayan a anunciar mi evangelio. Aquí estoy, mándame Señor, que tu siervo escucha, como dijo Samuel. Mándame Señor. Decía un empresario de origen japonés, mexicano, que el mexicano no sabe más que pedir, le pide al gobierno. Los sindicatos, la gente, todo van con el gobierno y le piden, dame. Y el católico va a la basílica, dame. Dame trabajo, dame novia, dame novio, dame salud, dame dinero, dame. Y en Japón, aunque sea una cultura no cristiana, están acostumbrados a decirle al gobierno, los sindicatos, las organizaciones civiles, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Pues también a Dios. Dios no necesita nada, ¿de acuerdo? Pero sí quiere que le ayudemos, porque Él depende, por su propia voluntad, cuando no quiere no, pero habitualmente depende de mi cooperación para que su palabra llegue a otros, o de mi buen ejemplo para convencer a otros. Entonces hay que pedir siempre, hay que orar siempre ofreciéndole a Dios nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra acción de gracias. También la oración de gracias acción de gracias es rara, aunque es un poco más habitual, pero la oración pura de alabanza no es tan frecuente. Y el solo alabar a Dios ya nos está transformando, nos transforma sin pedirle nada. Dios nos da todo con la sola alabanza que hacemos a Él. Y como dijo Jesús, ustedes pidan una sola cosa, con eso tienen. ¿Qué? Al Espíritu Santo. No más, nada más. Porque con el Espíritu Santo tenemos, en primer lugar, sabemos cómo orar. Podemos establecer con Dios una relación correcta de filial. Dios es mi Padre. Nadie puede llamar Padre a Dios si no es por el Espíritu Santo. Una relación correcta con Cristo. Nadie puede reconocer que Cristo es su Señor sino por acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sabiduría. Teniendo al Espíritu Santo, sabemos qué pedir.
no lo que se nos antoja, sino que lo que Dios sabe que necesitamos. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo, de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo de nuestro corazón humilde y contrito? ¿Oramos como el publicano, pecador pero humilde? ¿O oramos como el fariseo orgulloso, que más bien se estaba pavoneando ante Dios de todo lo bueno que era? Como en la película El Padrecito, ¿de quién? Que fue uno a confesarse y comenzó a... Bueno, dijo, ¿vienes a confesarte o vienes a presumir? La humildad es la base de la oración. La humildad es la que nos hace reconocer nuestra pequeñez delante de Dios. Es comprensible que uno a veces esté enojado con Dios y le reclame por qué se llevó a mi hijo, o por qué perdí mi trabajo, o por qué me dejó la novia. Pues sí, nos enojamos y echamos rayos hasta contra Dios. Pero si se fijan bien, ¿quiénes somos nosotros para ponernos en ese plan con Dios? Muchos dicen, no, yo no creo en Dios, que le pedí esto y no me lo dio. Oye, no. A Dios no se le trata así, Él es infinito, absoluto. En todo caso, piensa primero, pues ¿cómo le estaré pidiendo a Dios que no me oye? ¿O qué le estará pidiendo a Dios que a lo mejor no me conviene? Pero no que Dios les pone yo condiciones. Por eso dice San Pablo, nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Decía San Agustín, el hombre es un mendigo de Dios. O como aquella cananea que iba gritando detrás de Jesús y de los apóstoles, y los apóstoles dijeron a Jesús, ya, hazle caso a esa vieja loca, ya nos tiene hasta el gorro. Y él, muy ofensivo, dijo, no, yo no vine por esa gente, yo vine a los judíos. Y se le acercó a ella y le dijo, sí, Señor, ayúdame. No vine a echarle el pan a los perros. Pero recuerda, Señor, que los perritos, él dijo perritos, no era tan rudo, comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. O sea, nosotros los gentiles, como diciendo ella, yo soy gentil, yo no soy miembro del pueblo de Dios, yo no merezco, no soy heredera de las promesas, pero algo que me toque. Jesús quedó noqueado. La omnipotencia divina quedó vencida. ¿Por qué? Por la humildad de aquella mujer. Si hubiera dicho la mujer, como decimos tantas veces, no me oye, ni existe Dios, yo creo, y estoy enojado con Dios. Ella dijo, Señor, insistió, fue humilde, reconoció su pequeñez, su indignidad, era pagana, y entonces dijo, pues así. Y Jesús, pues ¿qué hacía? Le concedió lo que pedía. Tu hija está curada. Como comenzamos a la hora que comencemos, terminamos siempre a la hora que debemos terminar, pues ya se terminó. No se larga nada.